Enciende una luz y déjala brillar. A continuación, con ustedes, la Red de Cooperación Misionera Redecom. Bienvenidos. Enciende una luz y déjala brillar. Estamos. Hola, bendiciones a todos. Hola. Hola. Mi Hola, hermano, hermano. hola hermana Gina, hermana Susan. Hola, hermano. Hola, Gina. Hermano Jefferson está por ahí. Una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bien, amados, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta hora a nuestro programa de Redecom, el cual hoy compartiremos con el Ministerio de los Mártires. Nos acompañan el día de hoy nuestra hermana Gina, nuestra hermana Susan, nuestra hermana Leticia. Y queremos hablarles sobre este ministerio, amados hermanos, y vamos a partir orando para poder después comunicar un poco y puedan conocernos como ministerio de la voz de los mártires. Y vamos a ver algunos también testimonios, algunos ejemplos, y vamos a tener ciertos motivos de oraciones para que podamos orar e interceder, y usted también nos acompañe el día de hoy con esta audiencia de poder comunicar, y esperando que Dios, cierto, toque sus corazones, podamos llevarnos una parte de esto para seguir intercediendo por la iglesia perseguida, que es el tema que hoy día nos convoca. Así que vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermana Gina que pueda estar orando para abrir este espacio. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Los invitamos a orar por este maravilloso ministerio. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque tenemos esta oportunidad maravillosa de compartir acerca de la iglesia perseguida, una iglesia, Señor, que está viva, que está protegida por ti y que está bendecida por ti. Te agradecemos, Señor, por este maravilloso ministerio en el cual nosotros podemos compartir con nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios santo, y es una iglesia perseguida, pero también hay una iglesia libre, en la cual nosotros estamos, Señor, y te agradecemos porque nosotros somos la voz de aquellos que no tienen voz. Gracias, Señor, por estos maravillosos hermanos que están dispuestos a dar su vida, no huyendo de su país, sino que manteniéndose en su país y dispuestos a confesarte, Señor, y a no doblegar la vida que cada uno de ellos tiene, Señor, aún sufriendo tanta presión, tantas torturas y tanta persecución, Señor. Una vez más, una bendición por todos estos hermanos, nuestros amados hermanos que están en estos países hostiles y perseguidos. Te lo dejamos todo y lo bendecimos a cada uno de ellos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, hermanos, abrimos este espacio entonces con la bendición de Dios para poder el día de hoy dar a conocer a cada uno de ustedes que son los radio escucha, ¿cierto?, de Radio Esperanza. Y en esta hora que vamos a compartir de 2 a 3 de la tarde sobre el ministerio de la voz de los mártires, que tiene que ver con el sentido de la iglesia perseguida, aquella quizás que usted a veces no escucha y dice, ¿por qué la iglesia perseguida? Bueno, quizás en los contextos que hoy estamos viviendo puede pensar
quizás en algún momento en nuestras vidas, no aún en nuestro país, podemos pensar quizás que la iglesia puede estar siendo perseguida. Recuerde que hace mucho tiempo atrás vimos como nuestra bandera, ¿cierto? Tuvimos que ponernos de acuerdo todos de manera cristocéntrica de todas las denominaciones para poder levantar nuestra bandera, porque también no querían que levantáramos nuestra bandera, ¿cierto? Ese es un ejemplo de cosas sencillas, puntuales, que quizás puedan estar gatillando ya en nuestro país. Pero otros lugares, en otros países, en otros lugares del mundo, hay sectores, comunidades, países, lugares donde la iglesia ha sido restringida en el área del cristianismo, ¿ya? Pero para contextualizar esto, quiero darles a conocer un poco cómo nace este ministerio, cómo se forma este ministerio de la voz de los mártires, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña reseña para contextualizar un poco cómo nace el ministerio y cómo hoy llega a Chile, ¿ya? Queremos hablar que este ministerio se nace en un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que en Rumania, ¿cierto? Que era un país en un momento donde había libertades, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Fueron invadidos este país por alemanes, por la Unión Soviética, y en ese contexto había un pastor luterano, un pastor que primeramente era ateo, era comunista, en su vida de su juventud, dominaba 9 idiomas y mucho más. Y tenía esa era una particularidad de él. Luego este hombre llega a unas montañas en el lugar de Rumania y conoce a una persona que estuvo orando por años, a un anciano que oraba por años, de que un día llegara a donde él, como ya no podía él moverse, este anciano anhelaba que alguien pudiera llegar a él, pero no cualquier persona, porque él oraba específicamente porque llegara a sus pies un judío, una persona que fuera de descendencia judía, llegara donde él para él comunicarle un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la redención. Y este joven que en su juventud dominaba tantos idiomas y era ateo y era comunista, llegó un día a sus pies y fue este hombre, Christian Walker, quien habló a este joven llamado Richard Gurbrand, con su esposa que estaba ahí, Sabina Gurbrand, la palabra de Dios. Y Richard Gurbrand ahí se convirtió al cristianismo. Y cuando se convirtió al cristianismo, se llenó de pasión, se llenó de gracia, y su esposa, quien no entendía el porqué, luego ella también se llenó del Señor y fue convertida a Cristo también, y luego su hijo también, quien creció con ellos, y ambos tres comenzaron a vivir una vida cristiana. Y este pastor, luego llamado pastor luterano, comenzó a predicar el evangelio en toda Rumania. Y en ese contexto, cuando llegaron rusos a invadir Rumania, él comenzó a predicarle de este evangelio. Y estos rusos, como estaban sintetizados de alguna forma, robóticamente, solamente recibían órdenes específicas, ¿cierto? Tuvieron que muchas veces ingeniársela de cómo poder comunicarles a ellos el evangelio. Y muchas veces estos soldados, a través de relojes, Richard Gurbrand comenzó a predicar el evangelio, a venderle relojes, y así empezaba a comunicarle a ellos sobre el cristianismo. Pero pasó el tiempo y Rumania se convirtió en una Rumania comunista. Hubieron elecciones y en un congreso que hubo en Rumania, donde había muchos líderes religiosos, más de 4.000 personas, y es un congreso ampliado en todos los medios, a través de radio, estaba siendo escuchado todo lo que estaba pasando ahí. Entonces había líderes religiosos de todo tipo, católicos, evangélicos, muchos, que estaban siendo convencidos para poder entrar a favor del comunismo y que ellos iban a tener ciertas libertades aún estando bajo ese régimen, pero de alguna forma estaban siendo convencidos y muchos estaban ya convencidos de poder aceptar esa línea y poder sumarse a esa línea comunista y poder aceptar creyendo que iban a haber ciertas libertades, pero iban a haber más restricciones que libertades. En cierta forma, la esposa de Richard Gurbrand le dice a Richard Gurbrand: Richard, mira lo que están hablando, mira lo que están haciendo esos líderes religiosos, mira lo que está haciendo el comunismo con ellos. Anda, ve y ponte al frente
y dice, levanta el nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y Richard la quedó mirando, dijo, ¡wow! Dijo, pero ¿qué pasa si yo voy? Lo más probable es que me tomen en ese momento, me lleven preso o quizás me maten. Y la esposa, con ese amor, con esa gracia, le dice, Richard, yo no quiero un esposo cobarde. ¡Wow! ¡Qué hermosa esposa, ¿no? ¡Qué linda esposa! Bueno, convicciones de Cristo el Señor. Entonces, Richard fue al frente, se levanta ante esas 4.000 personas y ante toda esa audiencia que estaba haciendo en todo ese país. Y Richard habla que el comunismo realmente no es bueno, que el comunismo realmente estaba haciendo que los cristianos iban a ser restringidos, iban a ser oprimidos en cierta forma, que no va a haber esas libertades que le están dando, sino que en el nombre de Cristo realmente está la libertad. Y empezó a hablar en el nombre de Cristo Richard Wurmbrand, y levantó el nombre de Cristo. Y cuando Richard Wurmbrand se puso al frente ante esta asamblea, que estaban todos esperando que Richard, siendo un líder reconocido en Rumania, pensando que iba a hablar a favor de ellos, y cuando él levanta el nombre de Cristo, les quiero decir que muchos de aquellos que ya estaban convencidos, entre comillas, al ver a un líder que se opuso, que levantó realmente con fe y con tesón el nombre de Cristo, muchos líderes comenzaron a levantar la voz y una revolución en ese momento, porque en el nombre de Cristo muchos fueron levantados en ese momento y esa reunión comenzó a disiparse y estos líderes que estaban convencidos y quienes estaban formando esta asamblea decidieron que bajaran todo, que no se escuchara más en las radios porque no querían que esto se escuchara, lo que Richard Wurmbrand estaba hablando. Pero ya estaba todo dicho. En 5 minutos, Richard Wurmbrand dijo lo que dijo y levantó el nombre del Señor. ¡Wow! Y esto comenzó, tomó a su esposa luego y se fueron de esa asamblea. Tiempo después, día después, comenzaron a buscar a Richard Wurmbrand. Comenzaron a buscar a este hombre. Y luego de esto, quiero decirles que Richard Wurmbrand fue secuestrado. Fue secuestrado y pasó 14 años y medio preso en las cárceles de Rumania. Tuvo tuberculosis dentro de las cárceles de Rumania, pero aún así, él siguió predicando el Evangelio. Dios lo sanó de tuberculosis dentro, pero levantó a muchos hombres y mujeres dentro de ahí. Con hombres, dice que las cadenas comenzaban, no tenían con qué tocar cuando alababan al Señor. Con las cadenas comenzaron a tocarle y alabar al Señor y cantaban al Señor. Fueron golpeados, torturados, pero aún así, después de 14 años y medio, Dios permitió que Richard Wurmbrand fuera libre. Dentro de esos 14 y medio, estos presos cristianos, como usted y como yo, estaban siendo presos cristianos, tomaron un acuerdo. ¿Cuál era ese acuerdo? Que el que podía salir de ese lugar, podía hacer levantar la voz, y sea la voz de todos ellos, de todos los cristianos que estaban presos, y les contaran al mundo qué hacía el comunismo con el cristianismo. Y Richard Wurmbrand fue comprado por un indulto que se introdujo en los papeles del presidente por una misión de Noruega por $10,000. Y en ese tiempo fue libertado Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand no quería seguir en Rumania, quería seguir predicando, pero entendió el mensaje y luego de eso fue sacado de Rumania y fue llevado a Inglaterra y comenzó a hablar de lo que estaba pasando en Rumania. Después fue a Estados Unidos y comenzó en el Senado, en esos congresos que habían ahí, a mostrar su marca de todos los años que él había sido torturado y lo que hacía el comunismo con el cristianismo. Luego nació ahí Jesucristo para los comunistas, pero luego de eso, en el 1967, todo ese contexto salido de la Segunda Guerra Mundial, Richard Wurmbrand, Dios le pone en su corazón ponerle la voz de los mártires. Y comienza la voz de los mártires en ese año, 1967, y a expandirse por todo el mundo. Y Richard Wurmbrand fue invitado a muchos países y a muchos lugares a hablar de la persecución, a hablar de los hermanos cristianos que no tan solo en Rumania, sino que ya en muchos lugares estaban siendo perseguidos. Y ahí comenzó a ser Richard la voz de aquellos que no tenían voz. Richard comenzó a cumplir esa promesa que había tenido con sus hermanos que estaban siendo presos. Hombres como John Piper estuvieron a las plantas de Richard Wurmbrand escuchando. Ese John Piper que usted a veces escucha y que se instruye a veces teológicamente
en la Escritura, bueno, él mismo habla de la persecución, él mismo dice, no es nada lo que yo tengo en mi conocimiento con lo que lo vivió este hombre, Richard Gumbrand. Así comenzó, y luego un día, para resumir aún más, el año 2015 llegó, Richard Gumbrand estuvo acá en el año 70, pero no se había formado una ONG, y el año 2015 se formó la Voz de los Mártires en Chile, por un fundador que Dios puso en este lugar, en Chile, para poder ser la voz en todo Chile, para que todos conozcan a aquellos hermanos que sufren persecución. Hermanos, esa es una parte del contexto. Quiero contarles también que esta organización misionera es una organización misionera específica, sí, interdenominacional, sin fines de lucro, donde apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo, como dije ya, de 1967. Consta de 3 propósitos relevantes, importantes. Uno de ellos es ayudar, que es ayudar a los cristianos que son o que han sido perseguidos por su participación en propagar el Evangelio de Jesucristo, en proveerles asistencia médica, alimento, vestimenta y otras formas de ayuda. También otro propósito es amar, apoyar a los cristianos quienes mediante sus obras de amor en un mundo hostil testifican de Jesucristo, incluyendo a quienes los persiguen. A ellos les colaboramos con Biblias, literaturas, hermanos, con radio y otros recursos de evangelización. También el tercer propósito es animarles, animar a los cristianos perseguidos dando testimonios, como lo vamos a hacer hoy día, testimonios, hacer de ellos una voz por medio, ¿cierto?, de los cristianos que están en todo el mundo, que todos sepan de cómo podemos ayudar, de cómo podemos orar por ellos. Creemos que el testimonio de los cristianos perseguidos, hermanos, desafiará nuestras vidas, fortalecerá nuestra fe, ¿cierto?, al contarle lo que pasa con ellos en otros lugares. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Bien, hermanos, como les comentaba, justo, de estos 3 propósitos, hermanos, de amar, ayudar y animar. De esto vamos a hablar ahora, de cómo cercanamente podemos llegar a nuestros hermanos de manera eficaz, de manera presencial, que es la esencia del ministerio, el poder llevar estos proyectos en la vida de nuestros hermanos donde quiera que ellos estén, sean misioneros, sean pastores, sean comunidades enteras, sean iglesias, sean hermanos que están estudiando en algún lugar la Biblia y están siendo hostilizados, hermanos. De esto nos va a hablar algunos testimonios. Quiero comenzar poder presentar a mi hermana Susan, que nos va a hablar un poco de esto, de lo que el ministerio hace presencialmente y en un contexto de un país específico. Me gozo de poder saludarle, hermano. Bienvenido en esta tarde, ¿cierto?, donde nos podemos reunir y comenzar a comentar un poco acerca de un país. Le voy a hablar yo, un lugar de los kurdos, llamado kurdos. Este es un grupo de personas con costumbres, con idioma propio, pero que durante 100 años ellos no han podido lograr independizarse como es su anhelo. Este grupo son alrededor de 35 millones en el mundo, pero mayormente se concentran ellos en las montañas, en Kurdistán, y son amenazados, los lugares más cercanos son 4 países, que es Turquía, es Irán, Irak y Siria.
mayormente en la actualidad están siendo perseguidos por los turcos. Ellos quieren formar un lugar una zona de seguridad de 32 kilómetros para asegurar sus fronteras y para también poder distribuir a 2 millones de refugiados sirios que están en esa zona. Este grupo de kurdos no ha logrado lo que ellos han anhelado por tantos años, generaciones y generaciones han ido pasando. Es un grupo de gente muy fuerte, muy valiente, que ellos han estado en una constante lucha por alcanzar la independencia, de tener un estado propio y pertenecer a la zona de Kurdistán. Este lugar estas personas viven en las montañas altas y, como les digo, su anhelo principal es poder lograr ser independientes. Ellos han sido amenazados, son perseguidos. En este tiempo se sienten ellos traicionados por Estados Unidos, que era el país que principalmente los apoyaba, y de hecho con ellos alcanzaron una cierta autonomía, pero no pasó más allá, no es el anhelo completo que ellos quieren. Este país de Estados Unidos está, digamos, siendo parte de la OTAN, que es un grupo grande también, de gente muy valiente. Son 29 países los que componen el OTAN, y donde un país de esos 29 llegara a estar en peligro, en guerra, inmediatamente tienen el acuerdo de acudir en ayuda del país que esté necesitándolo. Es por eso que los kurdos se han sentido traicionados, porque en un comienzo los kurdos fueron los primeros que apoyaron a Estados Unidos al enfrentar al grupo ISIS, este grupo terrorista tan grande que se levantó hace un tiempo atrás, y que Estados Unidos preparó a este grupo de kurdos, ¿no es cierto? Los puso con mucho armamento, los enseñaron para poder ir en guerra en contra de este grupo ISIS terrorista tan grande, porque Estados Unidos no se sentía tan capaz, digamos, como era este grupo que está tan decidido a defender una lucha así. Este grupo terrorista ISIS, ¿no es cierto?, que mató a miles de personas, y que si los kurdos son valientes, los del grupo ISIS eran mayormente todavía. Ellos estaban decididos a dar la vida por su causa, y muchos kurdos perdieron la vida. Y en esta oportunidad, y actualmente, si lo vemos en las noticias, ellos se sienten traicionados por Estados Unidos, porque ya no le están dando el apoyo que ellos necesitan para poder llegar a ser un Estado independiente. Y Estados Unidos está apoyando otras zonas ahora, y como le digo, está en este grupo de la OTAN, que lo conforman 29 países. Son sin duda países muy poderosos, y hacia allá está centrado en este momento, y los kurdos han ido quedando abandonados. Son grupos de personas que solamente el 2% alcanzan a ser cristianos. Los demás son musulmanes, y hay otras religiones, pero es poco todavía, pero se ha comenzado un trabajo arduo ahí de evangelismo. También hay testimonios de hermanos que han estado misionando en aquella zona, porque lo que se veía imposible ha comenzado. Por la misericordia de Dios, a esos lugares también será alcanzado, como lo hemos sido nosotros. Estas gentes están luchando por un propósito terrenal, ¿no es cierto?, de querer tener un territorio, un estado propio, con sus costumbres, con su lengua propia, pero nosotros, ¿no es cierto?, se nos ha revelado el Dios verdadero, y estamos trabajando por una ciudadanía espiritual allá en los cielos. Es triste saber de que ellos luchan y dan la vida por obtener algo acá en la tierra, ¿no es cierto? Y nosotros, el Señor nos ha concedido el poder ser parte de esta ciudadanía celestial,
y a quien esperamos, ¿no es cierto?, al Señor que va a venir por nuestras almas, y es importante estar orando por este país que está tan lejano al nuestro, pero también hay almas allí que el Señor quiere salvar, quiere rescatar en estos tiempos. Tuvimos un proyecto durante este año también con los kurdos, ¿no es cierto?, de alcanzar almas a través de la porción de la palabra del Señor con Biblias. Habla la revista que se tuvo en este año durante este proyecto de los kurdos. Habla de un militar iraquí kurdo, un joven llamado Menrut. Este joven habla el testimonio acerca de que este joven le gustaba mucho la literatura. Dice que él se devoraba todos los libros que encontraba. Siempre fue desde muy pequeño, desde los 17 años más o menos. Comienza él en esta búsqueda de leer libros, se leían los libros completos en poco tiempo. Y llega de repente un día a una librería, y este militar kurdo encuentra una porción del Nuevo Testamento, el libro de Lucas, y es así como lo quiso obtener, pero como era el único en el idioma kurdo, la persona dueño de la librería, el caballero encargado, le dijo que no lo podía vender, porque era el único tomo en ese idioma, la única porción. Y él se desafió solo a poder obtenerlo, conseguirlo de alguna manera, así que pensó y dijo, voy a pagarle para que solamente me lo preste. Y llega a acuerdo con este caballero, y es así como logra en poco tiempo, hasta las 4 de la mañana del día siguiente, él termina de leer este libro de Lucas, esta porción del Evangelio, y quedó impactado, dice el testimonio, que nunca más volvió a ser la misma persona. Él, en honor a sus padres, a su familia, decidió integrar a ser soldado de los kurdos, ¿cierto?, estos grupos tan fuertes y violentos. Pero él siempre, durante los años que estuvo militando, siempre habló de Jesús a sus compañeros. Y es así como atrajo a muchas personas, y comenzó a formar un contrabando de Biblia. Él consiguió, en otros lugares, porciones de la Biblia completa. Y comenzó después que ya se salió, estuvo unos años de militar, se salió y comenzó a buscar otras librerías en otros lugares. Así como alcanzó a llegar a conseguir 30 ejemplares del Nuevo Testamento. Y él estaba feliz porque él enseñó a muchos de Jesús. Les habló todo lo que él entendió, lo que el Señor se le fue revelando. Es así como comienza a distribuir por contrabando estas Biblias, estos 30 tomos que él consiguió, y él estaba feliz porque estaba impartiendo el Evangelio y alcanzando almas. Y cuenta la historia de que este hombre tuvo la idea de, seguramente dirigido por el Señor, ¿no es cierto?, le colocaba a las Biblias en la tapa, en algún lugar le colocaba su nombre y su número de teléfono para que lo contactaran y él poder seguir enseñándole al que estuviera interesado. Y es así como comienzan personas a llamarlo, y comenzó a formar grupos de oración. Y bueno, después esto se fue creciendo, fue alcanzando almas. Esas almas venían en lugares secretos y se reunían, y así se fue ampliando este número de personas, de hijos para el Señor. Y él estaba muy metido en alcanzar esas almas y para Cristo, como había sido él. Pero él nunca se olvidó de su amigo Lucas, decía él, mi viejo amigo Lucas, porque fue el de tantos años, el primero que él fue a dar con ese libro tan importante que impactó su vida. Y por ese impacto que el Señor hizo a través del Espíritu Santo, se reveló a su vida y él alcanzó a muchos más.
luego un tiempo de ya seguir en este trabajo y su esposa le dice que están en peligro porque lo están empezando a descubrir. Y ella le dice que se cambien de territorio y se vayan a otra zona. Él en un principio por la seguridad de su familia quiso aceptar, pero después el Señor le hizo saber de que debía quedarse, era necesario quedarse ahí. Y ahí comenzó y después supo de que había en Kurdistán una iglesia local y comenzaron a asistir y él a trabajar ya más plenamente, alcanzando las almas. Y para el gobierno ahí ellos no eran de peligro, pero sabían que no eran tampoco, no eran muy bien aceptados porque no eran musulmanes como ellos, como la mayor parte del porcentaje de Kurdistán, de los kurdos que son musulmanes. Pero así comienza a crecer el evangelio ahí en esas zonas y alcanzaron muchas almas. Este testimonio es muy lindo de este hermano porque por el conocimiento, ¿no es cierto?, de él querer leer ese libro que estaba tan escaso en esos tiempos, el Señor se le reveló. Es increíble cómo el Señor trabaja y no lo sabemos cómo, pero Él sabe hacer todas las cosas. Y a este hombre, por ser un gran lector, después lo pusieron también a cargo de la literatura dentro de cuando estuvo de militar, ¿no es cierto?, cuando integró este grupo de kurdos, lo pusieron y ahí él empezó a comentar a la gente y a ganar almas para Cristo. Hermoso el testimonio y hay más testimonios y también tenemos peticiones, ¿no es cierto?, porque son nuestros hermanos y que es un país que es un lugar un grupo de personas que aún no son un estado libre, ¿no es cierto?, independiente, pero el Señor sabe por qué los tiene así, ¿no es cierto?, porque ellos su lucha han sido por años, por muchos años. Así es. Y es otro las metas. Hay dos frentes que ellos luchan por independencia y nosotros luchamos por alcanzar el reino de los cielos, ¿no es cierto? Esas moradas que tenemos eternas allá en los cielos. Vamos a estar orando, hermano Andrés, por peticiones por este país. Amén. Amén. Entonces de ahí nuestra hermana Leticia nos va a dar, ¿cierto?, los motivos para poder estar orando por ese país de los kurdos, quien va a estar un ratito después. Le vamos a escuchar estos dos testimonios. Ya hemos escuchado a nuestra hermana Susan, ¿cierto?, este gran testimonio de nuestro hermano, ¿cierto?, que cómo Dios se le reveló a través de este libro de la Biblia, Lucas, y todo lo que generó, hermanos. Así que vamos a escuchar una alabanza y después ya nuestra hermana Gina también nos está hablando de otro testimonio, hermano. Así que estén atentos con nosotros, por favor. No dejen de sintonizarnos. Motiven a otros que todos escuchen Radio Esperanza en este tiempo. Y escuchen de esta iglesia, porque nunca se sabe si un día nosotros vamos a vivir lo mismo. Y es importante lo que hablamos al principio. Ellos nos van a fortalecer nuestra fe y nuestros testimonios también van a servir para poder fortalecernos el día de hoy y quizá a otro. Así que vamos a escuchar un alabanza de nuestro hermano Jefferson y luego nuestra hermana Gina nos comparte su testimonio. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo acaba, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estimados hermanos, como veíamos y del comienzo hemos escuchado lo importante que es mantener una fe firme en Cristo. Yo les quiero compartir de un país que se llama Nepal. Este país está en el continente asiático y colinda con Vietnam. Ustedes saben que en esa zona la religión predominante es el hinduismo y el budismo. La nación de Nepal tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Existe un fundamento muy grande en relación al budismo y al hinduismo, pero también hay otra corriente que ataca firmemente las costumbres religiosas, que es el comunismo. El gobierno nepalí, el año 2015, creó un decreto donde garantizaba cierta libertad religiosa, pero a pesar de que han pasado muchos años, esto no se ha llevado a cabo. Desde el 2017 se está por las autoridades encarcelando a los cristianos. ¿Por qué? Porque el comunismo, el budismo y el hinduismo está ganando protagonismo, y ellos en el año 2017 crearon otra ley que dice que si un nepalí se cambia de religión al cristianismo, este va a ser expulsado del país y también va a recibir persecución. Por lo tanto, nuestros hermanos que están en Nepal, que es una población de alrededor de menos de un 1%, ellos están siendo hostilizados por las autoridades, y se suman los vecinos, la misma familia y también la ciudadanía. Tenemos que un cristiano es golpeado, y también, a pesar de todo eso, nuestros hermanos se reúnen en casa e iglesias. En el año 2017 les quiero compartir a todos los que nos están escuchando que La Voz de los Mártires participó en un maravilloso proyecto para que la palabra del Señor llegara a las montañas de Nepal, llegara a las ciudades de Nepal y también llegara a los lugares del campo. Y este proyecto consistía en que se le enviaba a los hermanos una tarjeta de celular, y en esa tarjeta de celular estaba la Biblia, en su idioma, por supuesto. ¿Por qué? Porque en Nepal las Biblias son muy, pero muy, muy caras. Entonces no está al acceso de las personas. Entonces La Voz de los Mártires hizo este proyecto que permitió que nuestros hermanos, los pastores, visitaran, ¿no es cierto?, y apoyaran a través de esta entrega de tarjetitas para agregarla a los celulares. Y también La Voz de los Mártires facilitó varias motos para que nuestros pastores nepalíes ya no caminaran tanto por las montañas,
sino que también ellos pudieran trasladarse en motos, que ellos las dejaban en unos lugares estratégicamente ocultas, con ramas, con palos, o a veces las metían en un hoyo donde no fuera visible para el gobierno. Y así nuestros pastores nepalíes llevaban la palabra y evangelizaban en las montañas. Así que podemos darnos cuenta cómo la palabra del Señor corre de alguna u otra manera y que nuestro Dios es muy creativo. A pesar de que los hermanos nepalíes sufren persecución, ellos siempre están firmando y afirmándose en la palabra del Señor y en la fe. Bueno, han transcurrido varios años y llegamos al 2020-2021. Otra manera que el gobierno tiene de restringir a los cristianos es quitarles el agua. Ustedes saben que lo principal es el agua, pero ¿qué pasa con nuestros hermanos que son creyentes? Bueno, ellos en muchas oportunidades, a pesar de que tienen niños, de que tienen bebés, los nepalíes no les facilitan el agua y ellos tienen que caminar un día, 2 días para llenar sus bidones y luego regresar a su casa, ya con este elemento tan vital como es el agua para su familia y para sus pequeñitos. Bueno, estimados, la Voz de los Mártires, a través de un maravilloso proyecto, consiguió la construcción de un pozo. Y este pozo genera agua. En primer lugar, para nuestros hermanos cristianos, que ellos por fin tienen un pozo donde ellos pueden ir y no ser violentados por consumir un vasito de agua junto a sus familias. Pero ¿qué pasa? Nuestros hermanos nepalíes tienen un corazón dadivoso y un corazón de amor. Y también ellos comparten este pozo con aquellos que son budistas, aquellos que son comunistas y aquellos que practican el hinduismo. Y eso ha producido un cambio en cómo esta gente que no es cristiana los ve a ellos. ¿Por qué? Porque les preguntan a ellos cómo se llama el Dios a que ellos aman y cómo se llama por qué ese Dios es tan amoroso, ya que ellos han recibido hostigamiento y han recibido golpizas y han recibido discriminación. Sin embargo, nuestros hermanos nepalíes han devuelto esa mal conducta y esa necesidad, la han devuelto con amor. Por lo tanto, este maravilloso pozo ha servido para que nuestros hermanos nepalíes compartan de la palabra del Señor en acción. Así que tenemos que orar porque este maravilloso pozo pueda transformar, ¿no es cierto?, no solamente la vida material y física, sino que transforme el corazón a través de esta agua viva que es Cristo, y que nuestros hermanos sigan compartiendo en este pozo el Evangelio y devolviendo el mal que han recibido, pero devolviéndolo con amor. Y hoy día sigue siendo restringida la Biblia, muy cara sigue siendo, pero nuestros hermanos la comparten con la acción. Así es que la Voz de los Mártires en este país de Nepal ha podido distribuir Biblias, como yo les digo, ha podido capacitar a pastores a través de estas cápsulas y en las tarjetitas, y también ha provisto de literatura para que estos pastores que están en las casas e iglesias puedan compartir el Evangelio, y se suma el pozo del agua viva que es nuestro Cristo amado. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, los 2 testimonios que contextualizan, ¿cierto?, un poco lo que la Voz de los Mártires vive y también hace, ¿cierto?, en estos lugares. Un ejemplo son estos 2 países. Hay muchos más. Hay más de 68 países en el mundo donde viven restricciones al cristianismo. Así que, bueno, como dicen, vamos a orar. Nuestra hermana Leticia nos va a poner en esos motivos para que luego comencemos a orar. Amén. Hola, hermanos, les saludo a cada uno en el amor del Señor. Como bien decía mi hermana Gina, Voz de los Mártires va en ayuda afectiva, ¿cierto?, hacia nuestros hermanos, siempre cubriendo una necesidad.
por gracia del Señor, y como bien decía ella, la Voz de los Mártires es una organización que es una de las tantas, pero que envía Biblia, ¿cierto?, a los países restringidos. Y se la ingenia, porque si no es por tarjeta, si no es la Biblia física, si no es en globo, pero de alguna manera la palabra del Señor está llegando a nuestros hermanos que sufren persecución o que hay restricción a la palabra del Señor. Y mi hermana Gina nos hablaba de Nepal y nos hablaba también de manera general del proyecto que tiene la Voz de los Mártires en ese país. Contarle a mi hermano que nuestros hermanos allá caminaban por 1 hora para conseguir agua, porque como bien decía mi hermana Gina, no se les permitía conseguir el agua en la comunidad, digamos, donde sacaban normalmente el agua. Y solamente de pensar nosotros, hermanos, de que ellos caminaban 1 hora con una jarra, porque nosotros yo creo que tenemos la idea de la jarra del litro, que nosotros podemos hacer un jugo, pero mis hermanos caminaban con jarras grandes, yo me imagino de muchos litros de agua, y también lo hacían con sus familias para que esa ida a buscar el agua fuera efectiva. Y por gracia del Señor tuvimos la oportunidad de bendecir a 15 familias, y esos son alrededor de 75 personas que fueron bendecidas con este proyecto de Nepal. Así que yo le voy a pedir a mi hermana Gina que ella ore, primero agradeciendo al Señor, ¿cierto?, por este proyecto, que nos permita bendecir, ojalá sean muchas más familias, ¿cierto?, y que nos permita a nosotros como iglesia libre poder ir en ayuda, ya no sean de 15, sino sean de 30, de 45, y así vayamos multiplicando, ¿cierto?, la bendición, y algo tan vital, hermanos, como es el agua. ¿Qué hace uno sin el agua? Entonces, hermanos, por este elemento tan vital, hermanos, mi hermana Gina va a estar orando por mis hermanos en Nepal. Bendito Señor, gracias por conocer este maravilloso país tan lejano de nuestras tierras, Señor. Te agradecemos por este testimonio tan grande de estos hermanos, Señor, de que a pesar de que no tienen el agua vital, de que son golpeados, de que no tienen Biblia, Señor, y que todo lo que ellos viven, Señor, es hostigamiento, pero tú, Señor, les das una fuerza enorme de seguir creyendo en ti, junto con su familia, Señor. Gracias, fortalece su vida, fortalece su fe, fortalece, Señor, su parte física, Señor. Dales trabajo para que puedan tener por lo menos lo elemental. Gracias por nuestros pastores nepalíes, Señor, porque se atreven a viajar a las montañas, se atreven a caminar, se atreven a desafiar el gobierno, se atreven a desafiar el comunismo, se atreven a desafiar, Señor, el budismo, el hinduismo, y ellos siguen, Señor, llevando la palabra tuya, Señor, a través de los campos, de las montañas. Te pedimos por este maravilloso pozo, Señor, que tenga un agua constante de vida, Señor, que produzca, Señor, salud física para cada uno de los que toman esta agua, Señor. Pero también te pedimos por nuestros hermanos, Señor, nepalíes, que están ahí viendo, Señor, que los hinduistas, los islamistas, los budistas, Señor, están ahí, y ellos, Señor, le puedan compartir de tu palabra. Permite que la palabra siga fluyendo, siga corriendo, y que puedan ellos seguir evangelizando con este elemento fundamental para nuestra vida, como es el agua. Ayuda a que el pozo, Señor, siempre se mantenga con agua, que no se sequen las napas, sino que sigan fluyendo, y que este encuentro, Señor, se produzca por amor, así como tú lo tuviste con la mujer samaritana, cuando le dijiste que bebiera del agua de la vida, porque tú eres el agua de la vida. Permite que nuestros hermanos nepalíes también puedan compartir el agua física, y más allá puedan compartir esta maravillosa agua espiritual que es Cristo. Dales a ellos la fuerza de seguir sosteniendo su fe en ti, y también de los pastores sigan capacitando, sigan yendo a las montañas, a los campos, a las ciudades, y que siga corriendo el evangelio en este maravilloso país de Nepal, al cual tú amas, y también tienes un maravilloso propósito que es la salvación. Todo esto lo dejamos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro segundo país que fue puesto por Susan fue Kurdistán. Ya el objetivo de este país, se lo digo enseguida, el proyecto que tiene la Voz de los Mártires es la distribución de 7.000 nuevos testamentos, pero en el idioma kurdo. Ya esto va a ser distribuido en un ministerio que tiene
un ministerio que tiene plantación de iglesias y discipulado, y que es muy relevante en el país de Kurdistán. Estos Nuevos Testamentos van a ser distribuidos a nuestros hermanos, van a ser distribuidos a nuevos creyentes, y también, hermanos, también van a ser de uso evangelístico. Así que nuestra oración, hermano, es que esos Nuevos Testamentos lleguen a manos que el Señor ya haya puesto en el corazón, ¿cierto? Porque la idea es que llegue una persona que lo pueda recibir, que eso sea maravilloso en su vida, que tenga un encuentro con nuestro Señor. Así que yo le voy a pedir a Susan que ella ore por Kurdistán y ore por este proyecto maravilloso, para que nuestros hermanos kurdos puedan recibir la palabra del Señor en su idioma. Amén. Oramos por este país. Padre bueno y santo, nos inclinamos ante tu bendita presencia, Señor. Creemos, Dios mío, que usted puede multiplicar, Señor, doblar esta cantidad de 7.000 Biblias, estos tomos, Dios mío, que necesitamos para nuestros hermanos kurdos, Dios mío, para alcanzar nuevas almas, Señor. Bendito Dios, que usted provea, Señor, abra manos, Señor, de las personas que tienen los recursos, Señor, para poder aportar a este proyecto, Señor, tan importante, Señor, que tiene efecto en el reino espiritual, Señor. Bendito Señor, son almas por alcanzar, Dios mío. Usted puede extender, Señor, multiplicar, Señor. Usted es un Dios de multiplicación, Señor. Queremos que estas Biblias, Dios mío, alcancen a muchas almas, Señor, que no te conocen, Señor. Queremos, Dios mío, rogarte, Señor, para que este proyecto se pueda cumplir, Dios mío, satisfactoriamente, Señor, con tu ayuda y tu favor, Señor. Que esas personas, Señor, que están confundidas, Dios mío, queriendo ganar un territorio terrenal, Señor, bendito Dios, puedan, Señor, ser alcanzadas por ti, por tu palabra bendita, Señor. Que tu palabra, Señor, se pueda revelar a esas vidas, Señor, que esas armas, Dios mío, que ellos disparan, Dios mío, por defenderse, Señor, por defender una causa, Señor, puedan, Dios mío, esas manos ser bendecidas y llegar a recibir tu palabra, Señor, para que sea revelada, Señor, y por ella sean alcanzados, Dios mío. Que ellos puedan, Señor, como dice tu palabra, hacer tesoro, no aquí en la tierra, Señor, no alcanzar cosas terrenales, Señor, sino lo espiritual, Dios mío, lo eterno, Padre Santo. Revélate a muchas personas, Dios mío, siga trabajando, Señor, siga discipulando en aquellas zonas, Dios mío, que por el favor quizás de un hijo tuyo, Dios mío, que usted alcanzó, ese puede alcanzar a muchos más, Dios mío. Bendito Señor, bendiga y multiplique este proyecto, Señor. Queremos, Dios mío, ver victoria, gran victoria, Señor, en medio de los tiempos difíciles, en medio de la violencia, Señor, de la persecución, Señor. Usted siga libertando las almas cautivas. En el nombre de Jesús rogamos tu bendición. Amén y amén. Amén, Dios. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga. Este ha sido un poco lo que el ministerio ha querido presentar el día de hoy. Hemos contextualizado, ¿cierto?, sobre cómo nace el ministerio. Hemos escuchado un poco lo que hace el ministerio de acuerdo a sus propósitos. Hemos visto 2 testimonios de acuerdo a esas realidades del ministerio, dentro de muchas otras que hay donde el ministerio, ¿cierto?, está presente. Y hemos podido orar por ellos. Hermanos, sí que le agradezco este tiempo que nos han podido escuchar, y también quiero hacer un llamado a que, si quieren saber más del Ministerio de la Voz de los Mártires, si quieren conocer más de los testimonios, si quieren conocer más de los proyectos que el ministerio tiene, pueden también conectarnos, ubicarnos, ¿cierto?, vía la web persecución.cl, www.persecución.com, hermano. Ya ahí nos van a poder poder ver los proyectos, los videos, el contexto del ministerio, quiénes somos, y todo lo que puedan saber está ahí. También por Facebook pueden buscar en Voz de los Mártires Chile, también pueden conocer un poco lo que vamos subiendo siempre. Están muchos testimonios, están subiéndose a diario sobre muchos países que están viviendo esto mismo, que comentan las hermanas, tanto
sus necesidades, los proyectos, y cómo Dios libre, y cómo Dios provee, y cómo Dios, cierto, obra también en la vida de muchos otros hermanos, convirtiendo, cierto, sus vidas al cristianismo. También a través del correo, también puede ubicarnos correo info@persecución.cl, también puedes ubicarnos por ese lugar. Por YouTube hay muchos videos donde puedes conocer el contexto de la vida de Richard Gurman, del ministerio en sí. También por YouTube puedes ubicarlo como La Voz de los Mártires, también está ahí. Van a ver muchos videos contextualizados a lo que hoy hemos conocido. También, hermanos, quiero, antes de dar los avisos, decirles también que no se olviden de orar por la iglesia perseguida. ¿Saben? Los hermanos dicen, oren por nosotros, porque no queremos saber que hemos sido olvidados. Por eso ahora el compromiso de todos quienes han escuchado este tiempo de testimonio, de oración, de lo que el ministerio hace y vive, somos responsables al escuchar, al prestar atención a lo que Dios nos dijo hoy. ¿Para qué? Para que usted y yo, así como nosotros estamos comunicando ahora, siendo la voz de aquellos hermanos en todo el mundo, contando estos testimonios, usted también sea la voz para su iglesia, sea la voz para su hermano, sea la voz para quienes conozca usted en su entorno, de que hay una iglesia que sufre. Dice que si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él, ¿cierto? Bueno, quizás no conocía esa parte a veces. A veces hay parte que nos duele y le damos y le damos y le damos y nos hacemos indiferentes. Bueno, hoy conoce esa parte del dolor, esa parte de esa iglesia sufriente, conoce los testimonios que hemos tenido el día de hoy, para que usted, algo tan sencillo, tan simple, primeramente pueda orar por ellos, ¿ah? Para que ellos digan y sientan que no han sido olvidados. También quiero dar algunos avisos, hermanos, ya que este programa, ¿cierto?, lo hacemos junto como con Radicom, Red de Cooperación Misionera, donde está Misión África, Letras Chile, Jucum, Voz de los Mártires, Provisión, y otros ministerios como departamentos misioneros también de la Misión Iglesia del Señor, de Padre Las Casas, también como la Primera Alianza Cristiana y Misionera del Departamento de Misiones. Todos estamos unidos. Y aquí hay avisos. Por lo tanto, tenemos en Letras Chile. Quiero comentarles que Letras Chile tiene un evento, un curso fundamental se llama, de un primer siglo virtual del día 22 de noviembre de este año, digamos, ya es el primer curso, ¿cierto? Es virtual, el día 22 de noviembre. Eso es el primer siglo. El segundo siglo es de manera presencial, de a 24 de enero al 11 de febrero en la región de la Araucanía. Las inscripciones y consultas a capacitación letraschile.org. Ya ahí puede inscribirse. Tiene un precio, tiene un costo también este curso, que es largo, ¿cierto? Y que también es profundo, y vamos a ver las temáticas. Es de 120.000 pesos este curso. Las temáticas son fonética articulatoria, introducción a la lingüística y adquisición lengua y cultura. Mire, qué importante, qué interesante. Letras Chile se enfoca, ¿cierto?, a la traducción bíblica, de ver que los hermanos puedan tener en su idioma, en su corazón, ¿cierto?, la palabra de Dios. También tenemos otro aviso que se nos viene pronto, ¿cierto?, como cristianos hermanables, que somos la Marcha por Jesús. Ya, la Marcha por Jesús el 30 de octubre en el Estadio Germán Becker, ya con pase de movilidad y con ticket. Ya hay cupos obviamente limitados, si van muchos, ¿cierto?, quizá, pero por eso es importante ir sabiendo de esto y pudiendo ver más información, ¿cierto?, en las redes, para que se informe cómo puedo llegar al ticket, cómo puedo ingresar, ¿cierto? Pero lo otro es tener el pase de movilidad. Hermanos, también en Redecon tenemos todos los meses, el último martes del mes, ¿cierto? En Redecon tenemos reuniones, hoy en día, ¿cierto?, antes eran presenciales, hoy estamos haciendo virtuales, donde uno de los ministerios, ¿cierto?, los cuales he nombrado, expone, ¿cierto?, para poder conocer más de lo que hace Dios en el reino, ¿cierto?, a nivel del mundo. Tenemos también este mes la visita también de Voz de los Mártires. Tenemos un seminario también el día 6 de noviembre, que comienza a las 9:45 horas, el 6 de noviembre, y termina a las 2 de la tarde, que es un seminario, ¿cierto?, que invita a la Primera Alianza Cristiana y Misionera, abierto con un motivo, ¿cierto?, donde vamos a hablar sobre el corazón de la iglesia perseguida, bendecidos para bendecir,
que ese es el eslogan, pero también hay que tener una previa inscripción, hermanos, donde hay un link que está corriendo por las redes sociales para que usted se pueda inscribir para saber los cupos y podamos aumentar también la capacidad de Zoom, ¿ya? Donde también va a haber un material específico para quienes se inscriban, ¿ya? Va a estar nuestro director de Voz de los Mártires hoy acá en la Araucanía ese día 6 de noviembre y contar que ahí comenzamos el mes de oración internacional por la iglesia perseguida. También hay un último énfasis a misionero del pastor se llama Pastor Millanguir, ya no tengo claro el lugar, pero sí hay una semana del 18 al 22 de octubre donde en los horarios de las 8 de la tarde en adelante va también a tener un tiempo de capacitación en cuanto a misioneros. Hay muchos expositores y ministerios también invitados, así que ahí vamos a estar informando por la red de amigos también de Redicón, y todos los domingos se van a estar dando estos avisos, hermanos, ¿ya? Así que vamos a ser despedidos en este tiempo que Dios nos ha dado y vamos a orar. Voy a invitarles a orar, amén, para estar despidiéndonos de este hermoso tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por lo que tú nos has bendecido, Señor. Gracias por este tiempo, por orar e interceder por esa parte del cuerpo que tú tienes, Señor, en esos lugares adversos, Señor, en raíces distintas, contextos más extremos, Señor. Pero ahí tú, Señor, estás haciendo tu patria divina para que otros entren, Señor, a este reino, a esta patria celestial, Padre, por medio de aquellos que dan su vida como la semilla que cae a tierra y muere y trae fruto, porque hay muchas comunidades, muchas almas han sido alcanzadas por personas y hermanos que han sido hoy muertos en ciertos lugares por la fe en Jesucristo, pero a raíz de ello, Señor, han visto esa fe y una verdad a la cual ellos han seguido, Señor. Padre, oramos por todos nuestros hermanos, porque por el Espíritu Santo creemos, Señor, que será alcanzada nuestra oración para hacerles sentir a ellos que no han sido olvidados, Padre Celestial. Oramos, Señor, queremos ser la voz de ellos, Señor, aquí en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, en nuestro entorno, Señor. Orar por la iglesia, así como oramos por nuestros familiares cuando se sienten, cuando tienen problemas, porque son de nuestra propia sangre, así oramos por la iglesia perseguida, porque la sangre de Cristo está en ellos, como está en nosotros, Señor, y son nuestra familia. Gracias, Dios Todopoderoso, oramos y te agradecemos este tiempo, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos, nos estamos viendo y el próximo domingo no se pierda Redicom, porque siguen con otros ministerios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Gracias por escucharnos. Gracias, hermano Jefferson. Abrazo. Enciende una luz y déjala brillar. Ha sido un espacio de Redicom, Red de Cooperación Misionera. El próximo domingo, a esta hora, nos volvemos a reunir. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga. Enciende una luz.